Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. ¿Cómo van con Rengoku, amigas y amigos? Espero que vayan muy bien. Este es el último tutorial para realizarlo. En este tutorial vamos a realizar el Haori, las cejas, la katana, muchos detalles que nos hacían falta, pero se hacen fácil y se hacen muy rápido, así es que ustedes no se preocupen. Estamos a punto de terminar un proyecto hermosísimo, amigas. Como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que comenten y compartan. Por favor, amigas, su like. Abajo en su dispositivo van a ver una manita con el dedito hacia arriba, tóquenlo. Les lleva un segundo simplemente tocar ese dedito y es un apoyo muy grande para el canal, para que YouTube mueva y comparta mis videos, y cada día somos más y más y más. Así es que por favor ayúdenme con eso. Sus comentarios también ayudan muchísimo. Muy bien, también les pido de favor que vayan a mis redes sociales. Allí vamos a estar en un contacto más directo. Podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Algunos comencé ya a hacer algunos en vivo en Facebook. Así es que pues nos vemos por allá, amigas. En Facebook, y amigas y amigos, en Facebook pueden buscan más bien Cometa Crochet, así es como estamos en Facebook. En Instagram, Cometa-shop-mx, y en TikTok, Cometa Crochet. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a dar comienzo a que es el último tutorial para realizar a Rengoku. Pero antes, no se olviden que ya tenemos a todos los personajes principales. Ya hicimos al primer pilar, que es Shinobu. Este es el segundo pilar, así es que pues vayan haciendo su colección, que vamos ya muy avanzados. Ahora sí comenzamos con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo el Haori. Toman su hebra de color blanco y van a montar 15 cadenas. Una vez que hayan hecho esas 15 cadenas, hacen una más para subir la labor y se van a regresar haciendo 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y en la siguiente cadena van a hacer un aumento, 2 puntos bajos en la misma cadena. Van a hacer esto otras 2 veces hasta llegar al final de las cadenas y estarían terminando con 18 puntos. Al finalizar la vuelta hacen una cadena, vamos girando la labor. Esto van a hacer siempre que terminen una vuelta, y vamos a realizar aquí 5 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y estaríamos terminando la vuelta con 21 puntos bajos. Muy bien, vuelta número 3, 6 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 4, vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 27 puntos bajos. Seguimos, vuelta 5, 8 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 6, 9 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 33 puntos. Muy bien, así es como vamos. Vuelta 7, 10 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 36 puntos. Y vuelta 8, 11 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 39 puntos. Así es como nos va quedando, amigas. Ya empieza a tomar forma. Seguimos con la vuelta número 9.
en la que vamos a realizar 12 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 42 puntos, vuelta 10, 13 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 45 puntos, vuelta 11, 14 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 48 puntos, y vuelta 12, 15 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 51 puntos. Miren, aquí ya va quedando la capita, creo que también se llama Haori. Muy bien, de las vueltas 13 y 14 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 51 puntos. Corríjanme si acaso no se llama Haori, pero tengo entendido que sí. Aquí al final, en el último punto de esta última vuelta que hicimos, vamos a hacer un cambio de color a color amarillo mango. Ya saben, el último punto lo terminan con amarillo, hacemos cadena, giramos la labor y de las vueltas 15 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 51 puntos bajos. Aquí vamos a tratar de ir perdiendo esas hebras que ya no vamos a requerir. Vamos a cortar la hebra de color blanco que ya no la vamos a ocupar hasta este momento. Vamos a pasarla hacia la izquierda. Vamos a pasar también nuestra hebra y vamos a ir haciendo aquí los puntos como nos los va pidiendo. Miren, ahí. No, lo difícil es este primer puntito. Ya después es bien fácil ir perdiendo los puntos que nos van quedando. Miren. Y así vamos a realizar, perdiendo nuestras hebras y haciendo un punto en cada uno de los puntos hasta la vuelta 20. Muy bien, en la vuelta número 20, el último punto lo vamos a finalizar con hebra de color rojo. Cortamos la hebra amarilla que ya no vamos a requerir y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí levantamos con una cadena, vamos a girar la labor. Déjenme hacer un poquito hacia allá la hebra amarilla y miren, lo hago. Ya saben cómo perder las hebras, pero es que aquí quería mostrarles que esta primer vuelta, que es la 21, la vamos a trabajar en bucle delantero. Miren, paso para encima esa hebrita y vamos a trabajar solo en bucle delantero. Vean, no tomamos el punto completo. Entonces aquí va un punto bajo, paso las hebras que voy perdiendo hacia arriba del crochet, vean, y solo voy a tomar el punto delantero. Y así, amigas, van a ver más adelante por qué. Muy bien, entonces bucle delantero. Es que siento que no se ve bien en la cámara, Estoy tratando de quitar las hebras para que vean bien cómo solo tomo el bucle delantero. Ahora sí paso las hebritas hacia acá adelante y ya hago mi punto bajo. De esta manera vamos a hacer toda la vuelta número 21, amigas y amigos. Muy bien, a partir de ahora ya vamos a trabajar en bucles completos, ya vamos a trabajar de manera normal. De las vueltas 22 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 51 puntos. Miren, al final hacen una cadena, giran la labor, vamos a entrar aquí en el primer puntito, hacemos un punto deslizado y vamos a comenzar haciendo 8 cadenas, amigas. Muy bien. Una vez que hayan realizado esas 8 cadenas, aquí estoy ya terminando, se saltan la última y en la que sigue hacen un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las 6 cadenas que nos están sobrando. Aquí vamos, Ya hemos hecho esto, hicimos algo muy similar en el cabello. Si han hecho otros patrones conmigo, otros personajes, ya hemos hecho esto muchas veces. Miren, así es como nos habrá quedado. Esta es como que la primer flamita. Vamos a pasarnos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Muy bien, uno más. Siguiente punto, punto deslizado. Y aquí vamos a volver a empezar. Hacemos 8 cadenas. Una vez que realizamos esas 8 cadenas, amigas,
Nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado y 8 puntos bajos. Muy bien, y vamos a hacer esto hasta finalizar. Cuantas flamas les salgan, amigas, hasta finalizar. Una vez que hayan terminado, amigas, hacen cadena para fijar y dejan hebra lo suficientemente larga simplemente para ensartar en la aguja lanera y perder por dentro la hebra que nos estaría sobrando. Y así estarían quedando estas flamas de la parte baja del Haori. Vamos a hacer las flamas de arriba. Miren, si recuerdan, ahí vamos, ¿no, amigas? Miren, si recuerdan, aquí nos quedaron estos puntos. Cuando trabajamos en bucle delantero nos quedaron libres estos puntos aquí. Entonces vamos a poder trabajar en ellos para hacer las flamas que van hacia arriba. Entonces aquí vamos a levantar con una cadena, perdón, vamos a entrar en el primer punto y vamos a comenzar haciendo aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, ya saben, nos saltamos la última cadena, en esa no trabajamos, después hacemos un punto deslizado y 4 puntos bajos. Voy a realizarlo para que no quede ninguna duda. Nos saltamos el último punto, hacemos aquí el punto deslizado y 4 puntos bajos. Aquí vamos. 1, 2, 3 y el último, 4. Muy bien. Así es como nos habrá quedado la primer flama, vean. Lo que vamos a hacer a continuación, nos vamos a recorrer al siguiente punto de estos puntos deslizados, de estos puntos que nos quedaron libres, y hacemos un punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Una vez más, punto deslizado. Y por cuarta vez vamos a hacer 4 puntos deslizados. Una vez que tenemos esos 4 puntos deslizados, vamos a comenzar de nuevo. Aquí me falta uno, perdón. Ahí está el cuarto. 4 puntos deslizados y comenzamos de nuevo haciendo 6 cadenas. Aquí vamos, esto se hace bien fácil, amigas. Aquí el punto es, al ratito que acomodemos las flamas, lograr el objetivo que estamos buscando. Muy bien. Entonces vamos aquí, ya que tenemos las 6 cadenas, nos saltamos la última, hacemos un punto deslizado y 4 puntos bajos. Perdón, amiga, se me vino la hebra como que no completa. Aquí hago mi punto deslizado y 4 puntos bajos. Aquí vamos, amigas, no se preocupen. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo, amigas. Aquí hacemos 4 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y volvemos a empezar, amigas. Muy bien. Aquí volvemos a empezar tal cual. Muy bien, si ustedes quieren las flamas un poquito más separadas, pues pueden hacer 5 puntos deslizados y cada flama les va a quedar separada. Al final, miren, simplemente hacen cadena para fijar, cortan la hebra lo suficiente para que puedan ensartar en su aguja lanera y perdemos más adelante por el revés de la labor. Déjenme aquí ensarto mi hebrita. Ya saben que lo más difícil para mí es ensartar la aguja lanera. Ya estoy aprendiendo, miren, ya no me cuesta tanto. Voy a pasar esta hebra hacia atrás. ¿Ven? Ahí está. Y vamos simplemente de este lado a hacer un nudito. Y vamos a tratar de ir perdiendo poco a poco. Muy bien, ahí está el primer nudo y perdemos entre el mismo tejido, tratando de entrar siempre en el color rojo para que no se note. Muy bien, y así lo vamos a ir perdiendo, amigas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora?
vamos a tomar nuestro silicón. Vamos a colocar un poquito de silicón en la parte de atrás y vamos a ir acomodando las flamas, amigas, en posiciones indistintas. No tienen que ir todas iguales porque se vería rarísimo. Vamos a tratar de imaginar las flamas cuando las llegamos a ver no sé, vamos a suponer en una vela. Pues, o no sé, las flamas de un incendio no tienen una forma definida, entonces vamos a pegar una para acá, otra para allá, una para acá y otra para allá. Vamos a ayudarnos con con la aguja lanera para acomodar y que esta parte aquí donde se une la parte de abajo con la parte de abajo de la flama, para que quede bien acomodadita. Y miren, ahí quedó la primera. Pueden irle dando toda la forma que quieran ayudándose de su aguja lanera. Esto ayuda mucho antes de que seque el silicón. Entonces colocan otro poquito de silicón y van a ir dando la forma más o menos que ustedes quieran. Acérquense una imagen del personaje y eso va a ayudar muchísimo, amigas. Eso va a ayudar muchísimo. Muy bien. Pegamos muy bien, nos ayudamos con la aguja lanera para ir dando formita a nuestras flamas y de esta forma vamos a pegar todas, amigas. Aquí ya llevo dos, esta la voy a pegar por acá, otra para allá. Miren, les repito, conforme ustedes vayan viendo la imagen o conforme su imaginación, repito, las flamas no tienen una forma específica, no la jalen demasiado hacia arriba, porque vieron cómo se ve ahí lo amarillo debajo, no la jalen demasiado hacia arriba y vayan dando forma. Y les tiene que ir quedando algo similar como lo ven en la imagen. Muy bien, amigas, vamos a realizar ahora las cejas, amigas. Vean más o menos la posición en la que están los ojos. Yo lo que les sugiero es que con una hojita de papel hagan un molde. Fue lo que yo hice. Hagan un molde. A veces estos detalles tan pequeños son los que cuestan más trabajo. Es una pieza muy pequeña, pero es muy importante porque le da la vista. Entonces yo sugiero en verdad que hagan miren, un moldecito y con base en ese moldecito pues ya hacen sus dos cejas. Obviamente una va a ir colocada hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Fue lo que yo hice, amigas, porque si yo corto así de plano, corto, pues nunca se van a parecer. Entonces es un tip para algunos otros proyectos que ustedes pudieran tener. Hagan su molde de papel y ya con ese molde cortan las cejas y las van pegando, amigas. Muy bien, no habíamos acomodado este cabello que dejamos libre aquí arriba en la última capa de cabellito. La van a ir acomodando así, miren. Recuerden que Rengoku está peinado como de raya, como de media colita. Entonces vamos a ir acomodando cada cabellito hacia atrás. ¿Ven? Miren. Cada cabellito con mucha calma. Son pocos cabellos y esto se hace muy rápido. Aquí ya está del lado derecho. Vamos a acomodar los cabellos del lado izquierdo. Así hasta formar la media cola, amigas. Ya que tengan todos los cabellitos recogidos y bien peinado a Rengoku, ya tienen que tener una hebra de color amarillo, amigas. Vamos a acomodar perfectamente, amigas. Aquí quedó como chueco, así es que lo acomodamos una vez más. Ahí está, ya se ve mejor, ¿no creen? Así vamos a ir acomodando los cabellitos. Les digo, para este momento ustedes ya tienen que haber cortado una hebra del color del cabello que va a ser con la que vamos a atar para que quede formada la media cola. Miren, yo como no me gustan ahí algunas poses donde cómo quedaron los cabellitos, pues acomodan hasta que quede a su gusto. Miren, a la altura más o menos de la coronilla. Ya tengo aquí mi hebra de color amarillo. Voy a dar unas 2 vueltecitas o 3. Ahorita vamos a ver cómo se acomoda. Miren. Y aún así, miren, al apretar se desacomodó el cabello, pero ahorita lo acomodamos, no se preocupen. Nada más dan jaloncitos a esos cabellitos rebeldes. Miren, ya ven, y ya lo acomodan. Entonces aquí yo ya llevo 2 vueltas.
Yo creo que con eso simplemente aprieto fuerte, fuerte, fuerte aquí arriba y voy a dejar un nudito pero en la parte de abajo, amigas. Ya di otra vuelta más. Ya dio las vueltas que ustedes quieran. Ahora sí hacemos aquí el nudo. Lo aprietan muy fuerte. Nos vamos a ir para la parte aquí que quede oculto el otro nudo que vamos a hacer, ya el nudo final. Ahí va a quedar oculto por debajo de la media colita. Aquí fuerte, uno más y ya simplemente cortan, amigas. Ahí está. Amigas y amigos, yo sé que muchos amigos también les gusta trabajar. Discúlpenme que yo estoy acostumbrada a pura amiga, pero estoy segura y sé y se han comunicado conmigo los amigos que también les gusta hacer todo tipo de personajes. Discúlpenme, por favor. Pues seguimos acomodando el cabellito ay, perdón, aquí está. Síganlo acomodando hasta que les guste. Si no les gusta el primer acomodo, corten esa ahorita y vuelvan a acomodar, amigas, hasta que quede a su gusto. Son los detalles lo que más importa cuando hacemos los personajes. Muy bien, vamos a acomodar ahora el flequillo, amigas y amigos. Miren, vamos a acomodar de esta forma, vean. Voy a poner aquí un poquitín de silicón. Aquí en medio, vean. Estoy abarcando o estoy colocando silicón en ambos cabellitos y lo voy ¿cómo les diré? Acomodar hacia abajo. Miren, le doy un pequeño acomodo hacia abajo, como acomodándolo hacia la oreja. Lo más que les dé, ahí lo acomodan. Y miren, con el silicón que coloqué, se lograron pegar esos 3 cabellos. Vamos al siguiente, a los otros 3, miren, vamos a colocar ahora estos 3. Igual coloco silicón en esos 3 que voy a colocar. Un poquitito aquí. Creo que fue muy poquito. Y vamos a acomodar, vean. Aquí la imagen vale más que 1000 palabras, amigas, Entonces, fíjense cómo estoy colocando y cómo estoy acomodando, ¿ven? Estoy empujando estos cabellitos que corresponden al flequillo hacia mi mano izquierda. Así está peinado Rengoku. Muy bien. Dejen su manita ahí hasta que haya secado perfectamente y también ayudemos a que tome el cabello la forma que nosotros estamos buscando. Muy bien, ahí nos vamos a quedar un ratito. Pongan una serie, pongan algo que puedan estar viendo. Tampoco vamos a estar horas aquí, un momentito nada más hasta que sientan ustedes que seque y que haya quedado acomodado del lado que queremos. Miren, ahí está. Vamos a hacer exactamente lo mismo en ambos lados. Uno lo vamos a acomodar hacia la izquierda, como que hacia la oreja izquierda, y el otro hacia la oreja derecha. Más o menos buscando el mismo peinado que utiliza Rengoku. Miren, si aquí les sobran, se alcanzan a notar aquí estas hebras de color rojo que corresponden al cambio de color que hicimos, no importa, como son flamas, no se ve mal. Muy bien. Vamos ahora, amigas, a hacer un detalle que nos está faltando aquí en los como que guarachitos. Si no se llaman guarachitos, ustedes díganme por favor. Entramos en el anillo mágico del piecito, dejan una pequeña hebra ahí abajo. Esta hebra es en color rojo y miren, ubican la parte central de aquí, la parte frontal, en el centro de la parte frontal del piecito. Se suben una vueltecita y van a hacer lo que están viendo en la imagen, vean. ¿Vieron cómo acomodé? Es que yo les puedo explicar, pero la imagen habla más por sí sola. Me voy a ir ahora del otro lado del piecito, aquí mismo, y me voy a regresar al otro extremo, amigas. Ay, 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 ay. Es que siento que la otra piernita no deja ver. Miren, aquí voy a entrar en la parte, en medio, aquí en medio de la piernita. Y voy a salir del otro lado donde entré primero. Ay, aquí entro. Esta es la parte media, miren. Esa es la parte interna de la piernita. Van a buscar ahí el punto central más o menos. Entran y salen de este lado que fue donde entré primero. ¿Ven?
Y ya quedó, esta parte ya quedó formada. Ahora vamos a de aquí, vean, voy a entrar, me regreso aquí, ven, aquí me regreso y salgo abajo. Es que yo creo que es la imagen la que habla por sí sola, vean. Ahí está. Y ya quedó formada esta parte trasera de esta como guarachito. Ustedes ilústrenme, ¿sí se llama guarache? Aquí en México decimos guarache. Muy bien. Ya quedó, amigas. Ya nada más hacen 2 nuditos y con la misma agujita lanera, con la parte gruesa en la que ensartamos la aguja, vamos a perder hacia adentro estas hebras de color rojo. Hay que queden bien escondiditas adentro, amigas. Nadie se va a enterar, nadie se va a enterar. Y van a hacer lo mismo con la otra piernita, con el otro guarachito, amigas. Muy bien, pues solo nos resta hacer la katana. Tengo un video, amigas, de cómo hacer la katana, las proporciones y todo. Aquí les voy a dejar el video. Y van a hacer lo mismo que en el video, pero van a hacerlo en blanco y en negro, como vieron. Para hacer esta parte en color rojo, van a tomar hebra de ese color rojo, y la van a pegar, amigas. Colocan un poquitito de silicón, es poquito, amigas. Un hilito de silicón de arriba hacia abajo, y van a colocar la hebra de color rojo de esta forma, miren. Así, esto fue lo que yo hice. Muy bien, solo esta que estoy haciendo es solo para mostrarles cómo pegué esta parte roja. Muy bien, una vez que hicieron eso, van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Pueden hacerlo de 8 si quieren también. Voy aquí con mi anillo mágico. Ya sabemos hacerlo, amigas. Es algo básico para hacer amigurumis, hacer anillo mágico. Y aquí estoy haciendo esos 6 puntos que les comentaba. Muy bien, una vez que terminaron los 6 puntos, no vayan a cerrar el anillo mágico. Vamos a meterlo de la parte de la punta de la katana hacia abajo, vamos a meterlo así. Y ahora sí pueden cerrar. Si se les dificulta un poco, no lo cierren por completo. Pero ahí no creo que se les dificulte, amigas. Ya sabemos trabajar con alambres, entonces no pasa nada. Es importante que lo hagan de esta forma. Entonces, con todo y katana ahí en medio, vamos aquí en esta vuelta a hacer 6 aumentos. No, perdón, vamos a hacer un cambio de color, amigas, Déjenme acomodar aquí mis hebras. Engancho la hebra amarilla, saco, pero no termino el punto. Muy bien. Aquí el punto lo voy a terminar con hebra de color naranja. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, aprieten lo más que puedan el anillo mágico. Hacemos ahora sí el cambio de color a color naranja. Creo que en la lista de materiales no se los pedí porque es una hebra muy pequeña y pensé que era rojo, Pensé que era rojo y es naranja, pero es una hebra demasiado pequeña. Y miren, hacemos el cambio de color. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Permítanme, entre comillas es un tanto complicado porque estamos trabajando con todo y katana, pero no les va a costar trabajo, créanme lo que no. Esta hebrita la perdemos más adelante. Aprieten bien su punto y vamos a hacer aquí 1 y 2 puntos, 2 cadenas, perdón. Aprietan bien su punto. Vamos a... espérenme un segundo, me regreso, me falta enganchar mi hebra. Vamos a estar trabajando en medios puntos altos. Enganchan hebra, entran en esas 2 cadenas iniciales que hicimos corresponden al primer medio punto alto. Aquí estamos con un segundo medio punto alto. Nos vamos a al siguiente punto, aprovechamos para ir perdiendo nuestras hebritas y vamos a hacer ahí 2 medios puntos altos en el mismo punto. Les repito, las 3 cadenas iniciales equivalen a un medio punto y después hicimos otro medio punto. Muy bien, en cada uno de los puntos que tenemos vamos a hacer 2 medios puntos altos. Aquí va 1 y en ese mismo punto otro medio punto más.
Y así, amigas, hasta terminar con 24 medios puntos altos. Voy a realizarlo. Ya terminé, amigas. Aquí al final me traslado al primer punto, hago un punto deslizado, cadena para fijar y ya quedó listo el mango de la katana. Déjenme corto esta hebrita. Estas hebras las vamos a perder más adelante. Déjenme darle forma aquí a la katana. Como ya apretamos muy bien, ya quedó del tamaño de la misma katana. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Déjenme darle formita. Aquí lleva como especie de flamas, amigas, y amigas y amigos, pero es una pieza muy pequeña. Si a ustedes les salen las flamas, adelante, adelante. Es una pieza demasiado pequeña. Pero bueno, nos acercamos a lo más posible al original. Lo que vamos a hacer aquí en esta unión de colores, vamos a poner un poquito de silicón. No vayan a poner demasiado. Miren, aquí salió demasiado. Voy a quitar un poco del exceso. Y en todo el contorno, aquí en la unión de colores, vamos a colocar un poquitito de silicón. Por eso no se preocupen si se ven hebras, si se ve la unión de colores. La vamos a cubrir en este instante con esta parte que será el mango, no sé cómo se llama esta parte de la katana. Pues, la parte blanca es el mango, la parte negra es la hoja. Esta no, ya sabía cómo se llama y se me olvidó, amigas. Muy bien. Vamos a tratar de perder ahí ese hebra de color negra que se alcanza a ver. Vamos a dar forma. Miren, aquí con mi aguja lanera voy a ir tratando de que se vaya hacia en medio esta hebrita de color negro. Más adelante perdemos esas hebras y es así como habrá quedado la katana. Miren, amigas, se ve grandioso. Espero que les haya gustado. Llegamos al final de un proyecto más. Este es el segundo pilar que hacemos en el canal. Vamos a seguir con la serie de Demon Slayer. Vamos a hacer personajes de otras series, así es que pues les agradezco su apoyo. Cada vez somos más en el canal, así es que anímense a realizar estos personajes. Les pido por favor que se cuiden mucho. Nos vemos pronto y bye.